Entonces, vamos a grabar y como dije, después os envío. Más que nada, dar las gracias por todos los que estáis ahí. Veo algunos nombres que conozco y espero que este webinar sea de ayuda para vosotros los profesores. Es el primer webinar de un ciclo de 3 y la idea es que vayamos poco a poco contestando cosas. Entonces, hoy voy a hablar de un tema que va a seguir en el segundo y finalizar en el tercero. Pero también al final voy a dejar mis contactos por si tenéis alguna duda o si queréis hacer alguna pregunta más personal, ¿vale? Y el tema de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es que empezamos septiembre y luego varios de los profesores un poco preocupados. Otra vez voy a empezar las clases, ¿cómo va a estar mi voz? Que he conseguido terminar el verano con una voz tan buena, tan limpia, ¿no? Y ahora empiezo la clase y el miedo de tener otra vez los problemas de voz. Y entonces, este webinar de hoy, vamos a hablar sobre esto. Para los que no... Espera. Bueno, para los que no me conocen, porque hay gente que no me conoce, yo soy Janaína, soy brasileña, ya se nota, ¿no? Por el acento que no soy española. Y soy fonoaudióloga, que es, tengo una formación un poco más profundizada que un logopeda, ¿no? Aquí estoy homologada como logopeda, pero tengo una formación un poco más profundizada también porque he estudiado un máster, un doctorado, todo relacionado a la voz, que es un tema que me gusta, me encanta. Luego también hice un máster ya aquí en España de coach de la salud y direccionado a la voz. También tengo una asociación que se llama Mi Voz, que es una asociación que la tengo en Brasil y ahora la estoy trayendo aquí, que es para promocionar todo relacionado a la voz. Trabajo en consulta clínica, ¿no? Trabajo en 2 consultas y luego también soy investigadora en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajo allí por las mañanas en el Gregorio Marañón, pero allí trabajo solo con investigación, no trabajo haciendo terapia, rehabilitación, nada. Bueno, esto un poco para que me conozcáis. Eh, Luego también tengo los canales, ¿no? de internet, que hoy tenemos todo por internet, por el móvil, que es mi página, JML Voice, por, si queréis leer, siempre escribo pequeños artículos, cosas sobre voz. Luego el Twitter, que suelo poner por lo menos una vez en semana un consejo, cosas sencillas. Y luego el Facebook. Entonces, vosotros si tenéis alguno de estos canales, podéis verme allí, dar me gusta, hacer preguntas que voy a poder ayudaros. Eh, entonces, para empezar, la primera cosa que debe estar clara es que el profesor es un profesional de la voz, es decir, dentro de las varias profesiones, cada una con sus habilidades, tenemos los profesionales de la voz. Y los profesionales de la voz podemos decir que son 4 grados, por así decir, ¿no? Dependiendo del uso de voz que tienen. Es decir, por ejemplo, el profesor estaría en segundo lugar, que es en primer lugar estaría una persona que trabaja como secretaria o un dependiente, es decir, una persona que necesita la voz, pero si no tiene voz puede ser capaz en su trabajo de hacer otras cosas. El profesor estaría en segundo lugar, y es una profesión que necesita la voz. Es una persona que si no tiene voz no puede desarrollar su labor. Entonces necesita tener la voz. Ya en un tercer nivel, que podríamos decir, están, por ejemplo, los locutores, ¿no? Presentadores de televisión, actores, que son personas que, además de tener la voz, tienen que tener una voz de calidad, una voz bonita, por así decir, ¿no?
Bueno, esto no quiere decir que vosotros, profesores, no tenéis una voz bonita, pero quiere decir que, por ejemplo, si en algún momento tenéis la voz un poco ronca o sucia, podéis dar una clase esto, pero en el caso de los actores, los locutores de la radio, con ellos esto ya es más complicado de hacerlo. Y en el cuarto nivel de uso profesional de la voz tenemos los cantantes, que son personas que tienen que tener la voz siempre con muy buena calidad, eficaz, ¿no? Para poder transmitir todo. Entonces, el profesional de la voz son las personas que usan la voz como herramienta de trabajo, como dice aquí, es el medio principal para mi trabajo, es la voz. Y como un profesional de la voz, es decir, que uso mucho mi voz, tiene puede estar sujeto a lesiones en la voz, las lesiones en las cuerdas vocales. Y desde el año de 2007 en España ya se reconoce los nódulos de cuerdas vocales como lesiones producidas por el uso profesional de la voz. ¿No? Es decir, que si tú eres un profesor, si tú usas la voz o si tú eres un profesional de la voz que usa tu voz como herramienta de trabajo y tiene nódulo, este nódulo es considerado una enfermedad profesional. Y por esto tenemos las varias mutuas, ¿no? Que trabajan en los coles para poder que a veces que vosotros tenéis que pasar por revisiones y todo esto. ¿Por qué? Porque los nódulos en las cuerdas vocales son considerados enfermedades profesionales. Y para que tengáis una idea, hicieron un estudio en Cantabria, ahora mismo, revisaron en los últimos años los principales problemas que los profesores tenían relacionados con la voz. Y si veis aquí, el nódulo de cuerda vocal era la mayoría de los profesores, ¿no? Luego seguido por el edema de cuerda vocal, que el edema, como voy a hablar más adelante, es un prenódulo, el edema de cuerda vocal. Entonces hicieron este estudio, si podéis ver aquí, mira, hay varias cosas que conocéis, ¿no? Que yo a veces hablo en consulta o que ya habéis hablado de vuestros compañeros, pero creo que lo que más conocéis, ¿no? Son los nódulos de cuerda vocal o los callos de cuerda vocal. Entonces, para que tengáis una visión, estas son las cuerdas vocales, ¿no? Unas cuerdas vocales normales. Y aquí tenemos, la cuerda vocal es esto blanco que vemos, ¿no? Aquí la cuerda vocal está cerrada, es decir, esta persona en este momento está hablando o cantando. Aquí tenemos la segunda, tenemos una visión de la cuerda vocal que empieza a abrirse y luego aquí una cuerda vocal abierta. Cuando está abierta, es el momento que siempre nos olvidamos de respirar, ¿no? Hay gente que habla, pero al final se olvida de respirar. Entonces, debemos siempre respirar, ¿no? Que las cuerdas vocales estén abiertas para que este aire entre y cuando vamos a hablar, estas cuerdas se unen y vibran muchísimas veces que no podemos ver con nuestros propios ojos, necesitamos una luz especial y ahí producimos la voz. Y es justo aquí en la cuerda vocal, es la cuerda vocal que más sufre del profesor, ¿no? Porque tiene que hablar muchas horas seguidas y muchas veces aparecen los famosos nódulos. Pero una cosa, la idea acabo de tener una clase, mira, esta clase los niños eran muy complicados, muy habladores y acabo de salir de esta clase y estoy ronco o estoy afónico o tengo la voz cansada o no puedo hablar. Esta idea es incorrecta, es decir, la voz no está hecha para gastarse. Si em algum momento te está passando isto, significa que tu estás fazendo algo malo.
porque la voz no está hecha para gastarse. Yo puedo hablar muchísimo tiempo y luego mantener mi voz. Es muy importante hablar de esto porque mucha gente tiene esta idea de que los viernes por la noche o los viernes cuando termino la clase es normal que yo tenga un problema de voz. No, la voz no está hecha para gastarse. De hecho, hay personas que hablan muchísimo en sus profesiones. Por ejemplo, yo hablo muchísimo, ¿no? Pero claro, yo hago ejercicios, yo hago otras cosas. Entonces, esta idea de que la voz se gasta no es una idea correcta. Cuando terminas una clase, es normal que tengas un cansancio, pero un cansancio general, porque el hablar gasta muchísima energía. Y en las cuerdas vocales tenemos las células con mitocondrias muy grandes, es decir, que consumen mucha energía. Entonces es normal que tengamos un cansancio. Por eso es importante también que no, no demos clases en ayunas. Es importante que antes de clase que comamos, pero cuidado con que vamos a comer, ¿no? Entonces, porque gastamos muchísima energía a la hora de hablar. Pero la idea esta de que la voz se gasta es una idea equivocada. Significa que tú estás haciendo algo malo. Y si estamos haciendo algo malo, una de las cosas que empezamos a tener son los nódulos de las cuerdas vocales. Pero ¿cómo es esto? ¿No? Entonces, para explicar mejor, el número cero es nada, es decir, yo no tengo nada en mis cuerdas vocales, tengo una voz normal, bien. Cuando empecé a dar clase tenía muchísima ilusión, ¿no? De ser profesor y empecé con mi voz muy buena, muy limpia, pero pasado algunos años empiezo a notar que termino la clase con la voz un poco ronca, pero ahí descanso. No, terminé la clase de hoy con la voz un poco ronca, pero duermo bien y mañana tengo la voz bien, ¿no? Termino el viernes con la voz un poco ronca también, pero descanso el fin de semana y el lunes estoy preparado, listo para dar la clase. Este es la primera señal de que empiezo a tener algún problema de voz. Y lo que vemos es que tenemos como un engrosamiento, ¿no? Que sería un pequeño edema en las cuerdas vocales. Entonces, cuando empezamos con esto de ronquera, de esta voz un poco sucia, pero que ese descanso mejor, es una señal que empieza a desarrollar algo en mis cuerdas vocales. Pero ¿qué pasa? Sigo dando clase, ¿no? Tengo que dar clase, tengo que hacer mi labor. Hay niños muy complicados, ¿no? Clases muy complicadas con muchos niños, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid mete a muchísimos niños en clase, niños que hablan, ruido, muchas veces las condiciones de la clase son malísimas. Y ahí, ¿qué pasa? Empiezo a notar que tardo un poco más a mejorar mi voz, ¿no? Es decir, termino la clase o termino la semana con la voz mala y ya me cuesta un poco más a mejorar mi voz. Y hay momentos que hasta al día siguiente sigo con la voz un poco tocada. Esto puede ser una señal de que tengo micronódulos. Todavía no tengo nódulos, tengo micronódulos. Pero ojo, esto no pasa de hoy o mañana, esto no pasa quizás en un curso. Esto puede pasar de un curso a otro, 3 cursos, ¿no? Es decir, empiezo muy bien mi carrera docente, pero voy notando que mientras voy acumulando años de docencia, mi voz va empeorando. Entonces, esta señal que ya empiezo a tener la voz ronca y esta voz no se recupera 100%, puede ser una señal de los micronódulos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tengo tiempo de acudir a un médico o quizás yo tengo que seguir dando las clases, ¿no? No puedo faltar al trabajo o tengo que seguir porque si no sobrecargan mis compañeros y sigo dando clase, pero llega un momento que siempre tengo la voz ronca. Es decir, si doy clases o si estoy más cansado,
la voz es más ronca, pero siempre, mi voz tiene siempre una característica ronca. Yo que suelo decir es que hay una arenita ahí que no sale. Esta arenita, si hablo mucho, está peor, ¿no? Tengo más arena. Si hablo menos, pero siempre esta característica de fondo de mi voz es una voz con arena, es una voz sucia, es una voz ronca, ¿no? Neste momento significa que puedo tener nódulos de cuerdas vocales. Es decir, si una persona te dice, ¿cómo es la característica de tu voz? Es una voz ronca. Y ahí son los nódulos de cuerdas vocales. Y una cosa muy interesante es que las cuerdas vocales no duelen. Las cuerdas vocales no tienen receptores nerviosos, no duelen. Entonces nunca vas a sentir dolor de cuerdas vocales. Y además porque las cuerdas vocales están dentro de un tubo que es la laringe. Entonces los nódulos de cuerdas vocales no tengo como tocarlos, ¿vale? Lo que duele sí es que a veces me decís, no, yo tengo un dolor aquí en el cuello, ¿no? Un dolor así que parece que me aprieta, ¿no? Este dolor es un dolor muscular, es un dolor también que significa que tú estás haciendo algo malo con tu voz, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo tengo que trabajar, no puedo estar de baja, yo tengo que trabajar, tengo que hacer mi labor, tengo que dar las clases y sigo dando las clases sin problemas. Y ahí esta voz de ronca empieza a tener un grado de ronquera un poco peor. Y claro, ya me cuesta muchísimo hablar y lo que hago quizás es este esfuerzo en la laringe. Entonces aprieto la laringe, aprieto mi cuello, la musculatura para producir la voz. Y ahí empiezo con los dolores, con la tensión en el cuello. Y ahí ya puedo tener los nódulos fibrosos, que son los nódulos, pero en un grado más avanzado. Todos estos estadios de los nódulos se quita con terapia, con rehabilitación vocal. En España se operó, y yo espero que hoy en día no, muchísimos nódulos. El nódulo no se opera. ¿Por qué? Porque el nódulo se quita con rehabilitación. Entonces, ¿para qué voy a meterme en un quirófano, anestesia general y operar? Sí, con 10 sesiones puedo quitar un nódulo, es decir, si voy 10 veces al fonoaudiólogo, al logopeda, yo puedo quitar estos nódulos. Entonces, no se operan. ¿Y qué vemos? Que los nódulos pueden ir del 0, de no tener nada, al 4, es lo que yo comentaba, ¿no? Voy teniendo los pequeños síntomas de disfonía, de pérdida de voz, pero mejoro. Lo que pasa muchas veces también es que hoy termino la clase ronca y pienso, no, voy a acudir al médico, pero mañana estoy mejor y pienso, no pasa nada. Y pasa la semana. La otra semana, otra vez estoy ronca, pero descanso un poco y mejora. Entonces, esto pasa mucho también. Y hay que acudir pronto para que tú no estés haciendo este camino, ¿no? De desarrollo, que es pasar del 0 al 4. Pero también hay esperanza. El otro camino al revés también existe. Y la terapia y la rehabilitación trabajamos en este sentido, ¿no? De pasar de tener unos nódulos fibrosos a no tener nada otra vez. Esto, claro, se trabaja. Y yo trabajo trabajando el comportamiento vocal y luego también con ejercicios, ¿vale? Entonces, para que veáis, mira, a vuestro lado izquierdo tenemos una cuerda vocal. Si notáis aquí en el tercio medio, hay como un pequeño abaulamiento, ¿no? Engrosamiento. Esto podríamos decir que esto puede ser o un engrosamiento o ya un micronódulo. Y los nódulos son siempre dos. Siempre tenemos a un lado y a otro. ¿Por qué? Porque los nódulos se desarrollan por el roce. Es decir,
Los nódulos son como los callos. Si tenemos un callo en el pie por el zapato, ¿por qué este callo se desarrolla? Por el zapato rozando allí sin parar, ¿no? El nódulo, el callo, es una protección, es decir, tú estás haciendo algo malo con tus cuerdas. Entonces, hago una protección, que son los nódulos, los callos, para no dañar la cuerda. Entonces, cuando hablo, yo no voy a hacer con que la cuerda vibre como un todo, va a vibrar más esta estructura aquí donde se encuentra. Y de tanto vibrar, esto empieza a aumentar. Es lo que tenemos aquí a la derecha. Si vemos aquí, está más grande, ¿no? Esto ya es un nódulo, ¿ves? Que son dos, que luego, cuando esta persona habla o canta, esta parte media de los nódulos se toca y claro, cuando se toca, nosotros llamamos reloj de arena, que va, si miráis, arriba y abajo y se toca así, la figura es como un reloj de arena, ¿no? Escapa aire aquí, escapa aire aquí. ¿Y qué pasa? Tengo una estructura, tengo unas cuerdas que tienen una estructura para vibrar, una estructura adicional y luego escapa aire. Por eso, las personas que tienen nódulos en las cuerdas vocales les cuesta muchísimo, ¿no? Hablar, ¿no? Es que hablo y tengo que tener mucho aire para mantener esta conversación. O entonces nota que la voz empieza bien y luego se va apagando. ¿Por qué? Porque hay aire que escapa, es decir, hay aire que no produce voz. Y luego también la cuerda como está más pesada, gasto más aire. Entonces, el síntoma de ronquera, el síntoma de cansancio al hablar, ¿no? Astenia al hablar. Y luego también, ¿no? Que el aire se agota, parece que no tengo aire, ¿no? Tenéis esta sensación de que hablo y parece que no tengo aire. Entonces hay que estar atento a todos estos síntomas. Y yo estoy bebiendo agua, que es algo muy bueno para la voz. Vale. Entonces, como os comenté, que las alteraciones, hemos visto que la principal alteración de voz en los profesores son los nódulos, ¿no? Que los nódulos no son, aparecen a lo largo de la vida profesional, por así decir. El nódulo no aparece de hoy para mañana. No es como el pólipo, no es como los quistes que sí aparecen de una hora para otra, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace con que este nódulo empiece de un pequeño engrosamiento y se desarrolla un nódulo fibroso? ¿Por qué pasa esto? Vamos ver ahora. Esto pasa por el comportamiento vocal. Es lo que yo decía antes. Es decir, hay algo que hacemos, hay algo que tú haces que es malo para tu voz. Hay algo que tú llevas haciendo en toda tu vida profesional, pero ojo, no solo también en aula, en tu sala de aula, pero también fuera, ¿no? Porque muchas veces estamos atentos a nuestro comportamiento vocal en clase, pero luego llegamos a casa y chillamos con los niños, los que no tienen niños chillan con las mascotas y los que no tienen mascota chillan con el vecino. Es broma, pero a veces no cuidamos nuestra voz fuera de la clase. Entonces, el camino este de no tener nada a tener un nódulo vocal significa hay algo o hay varias cosas que estoy haciendo mal para mi voz. Y llaman, son los comportamientos vocales. Y muchas veces yo hablo con mis pacientes y ellos piensan, o me pregunto, pero Janaína, yo no hago nada que sea mal para mi voz, ¿no? O les comento, vamos pensar y me dicen, pero es que no caigo, ahora mismo no lo sé.
Entonces, pues quiero que en este momento, cada uno de vosotros que me escucháis, podéis pensar, hacer una reflexión en qué estáis haciendo que creéis que es malo para vuestra voz. Por ejemplo, ay, es que tengo una clase que es una clase así, ¿no? Muy amplia, muy larga y tengo que gritar para que el último alumno me oiga, porque si yo no grito, si yo no aumento mi voz, el alumno que está sentado en la pared del otro lado no me oye. O entonces, ¿sabe qué pasa? Tengo demasiado contenidos para cumplir, ¿no? Que yo sé que vosotros tenéis mucho contenido para cumplir. Entonces, ¿qué hago? Yo hablo rapidísimo, rapidísimo, porque tengo que cumplir y me olvido de respirar, porque si paro para respirar, pierdo tiempo, ¿no? Entonces, como quiero hablar todo, yo hablo muy rápido y no respiro. O entonces me decís también, ay, ¿sabe lo que pasa? Es que tengo unos niños, mira, es que tengo unos niños, tengo un grupito que es terrible, que no para de hablar. Conozco a unas profesoras que dan clases en cole, que son o solo de niños o solo de niñas. Y me dicen, madre mía, que las niñas no paran de hablar. Entonces, yo siempre tengo que hablar, tengo que forzar mi voz en presencia de ruido, ¿no? Porque si yo espero que se callen, no se callan nunca. Entonces, tengo que empezar a dar la clase hasta que caigan que tienen que callarse. O entonces, una cosa que he visto mucho también, unos coles que tienen una acústica terrible, ¿no? A veces clases, ya me comentaron profesores que tienen clases que son divididas las aulas con cristal. Y digo, madre mía. Y además la distracción que debe ser ver todas las clases, ¿no? Y con cristal, que este reflete la voz. O entonces, clases que no tiene acústica ninguna y la voz reverbera, ¿no? La voz es que tiene un techo altísimo y la voz se pierde. Entonces, todos estos ruidos adicionales yo tengo que hablar por encima de los ruidos. Outra coisa, ai, que chega um momento que estou tão cansado que tenho que sentar-me. Ou então, chega um momento, quando estamos, que também, pobre de vosotros, às vezes tenéis que cuidar a comedor, que me parece também, ai, como pode? Además de dar clase, cuidar a comedor. Algunos professores têm que fazer isto. E eu, a la hora que tenho que falar com os alunos, estou de pé e os alunos sentados. Então, que hace? Que hago? Hablo em posturas inadequadas, não? Por isto forzo mi laringe, ¿no? Mirando hacia abajo, forzando mi laringe. O entonces estoy en el comedor, tengo que llamar a fulano que no se ha dado cuenta de que la fila sigue. Entonces, también el ruido de un comedor es algo, o otros profesores que cuidáis patio, que también me parece, madre mía, yo si fui a un cole de esto, voy a decir, por favor, es que es demasiado. Además de dar clase, tenéis que cuidar a comedor y patio. Es que queréis acabar con la voz de esta gente, ¿no? Y hay otras personas que me dicen, mira, yo no puedo beber agua, porque si empiezo a beber agua, tengo que ir al baño sin parar. Y no tengo tiempo ni para beber agua porque tengo que hablar muy rápido todo el contenido y no tengo tiempo para nada. Y no beben agua, por ejemplo. E uma outra coisa que também pode passar a vosotros, não lo sé. Hablar e escrever em la pizarra a la vez. Estou ali apuntando e luego pues ya aprovecho e explico. O entonces paro de escribir y giro el cuello hacia atrás o hacia la derecha o la izquierda y sigo explicando. ¿Sabe qué pasa? Que puede parecer, aquí tengo listado algunos comportamientos vocales que son malos. Desde luego ya les digo que son malos.
Puede parecer una tontería, pero si sumamos um comportamento com outro comportamento, com outro, com ex comportamentos vocales, genera uma disfonia. Existem pessoas que têm, por exemplo, micronódulos, que é o segundo estadio, não, de los nódulos, e que solo de cambiar o comportamento vocal, estes micronódulos desaparecem. E vosotros mesmos, se em algum momento habéis cambiado algum pequeno comportamento vocal, habéis visto ou habéis notado que como a voz agradece. Aqui está escrito mal, comportamento, falta uma I. Então, é muito importante pensar em los comportamentos vocales. E a mim me gostaria que vosotros pensasseis em isto. ¿Qué estoy haciendo que puede ser mal para mi voz? ¿Qué comportamento tengo? Muchas veces son comportamentos que estoy como obligada a tener, ¿no? Porque si estoy en un comedor, vigilando, venga, el ruido allí yo no tengo cómo manejarlo y tengo que hablar, ¿no? Si estoy en un patio, vigilando cómo hago para llamar la atención, ¿no? Si no me da tiempo a beber agua, ¿qué hago? Entonces, a mí me gustaría que vosotros pensasen en esto. ¿Qué estoy haciendo hoy mismo, esta semana? ¿Qué he hecho hoy que es malo para mi voz? Que uno de los primeros pasos para tener una voz sana es identificar, aquí con la carita mala, los malos comportamientos vocales. Pensar es un ejercicio de pensar en los malos comportamientos vocales. Y luego, el segundo ejercicio que tenemos que pensar, cambiar los malos comportamientos por buenos comportamientos, ¿no? Es posible cambiar. ¿Qué comportamientos tengo? Es posible cambiar los malos comportamientos por buenos comportamientos, para tener una voz sana. Es decir, yo consigo pensar en qué hago mal. Hago algo mal, estoy haciendo algo que no es bueno para mi voz. Es un ejercicio de pensar. Y con mis pacientes yo siempre les digo, mira, tenéis que pensar, tenéis que mañana mismo empezar la clase y cuando veo que hago algo malo, apuntar. Entonces es la tarea que dejo a vosotros. Y cuando pensamos, el primer paso para tener una voz sana es cambiar estos comportamientos. ¿Por qué? Muchos de vosotros ya seguro habéis escuchado que, tuve un problema de voz, tuve un nódulo, estuve con logopedia, mejoró, pero pasó un curso, otra vez tengo nódulos. A mí me llega mucha gente con los nódulos reincidentes, ¿no? Yo tengo personas, pacientes operados de nódulos, y tengo pacientes que están como, mira, tú eres la tercera persona que vengo para solucionar. Porque si nosotros no cambiamos los comportamientos, los nódulos vocales van a volver. Acordáis que el nódulo puede ir de no tener nada a tener un nódulo, pero puedo volver, ¿no? De tener un nódulo a tener una voz sana. Entonces, ¿qué está alimentando este nódulo? Son mis comportamientos vocales. Entonces, la terapia, por un lado, debe estar volcada a trabajar los comportamientos vocales y luego trabajar la higiene vocal con ejercicios y con consejos. Entonces, para finalizar hoy, a mí me gustaría dejarlos así con sabor de boca, ¿no? Quería que pensaseis vosotros todos en qué puedo estar haciendo que es malo para mi voz. Y luego, en la próxima charla que vamos a tener, el próximo webinar, que es el 24 de octubre, voy a desvelaros
¿qué podemos hacer? Vamos a coger todos estos malos comportamientos y vamos a pensar juntos en cómo cambio. Lo que siempre suelo decir, quitar un hábito, quitar un comportamiento es muy complicado. Si pensáis en mira, dejar de fumar, empezar una dieta, ¿no? ¿Cómo es complicado cambiar hábitos? Quitar hábitos, pero cambiar no tanto. Entonces, la propuesta del próximo webinar es que vosotros penséis en este tiempo en todos los hábitos que tenéis, que pueden ser malos para la voz, y luego en el próximo webinar vamos a enseñar qué buenos hábitos, qué puedo hacer para no hablar con ruido, para empezar a beber más agua, para no gritar, para tener la voz buena luego al principio de la mañana. Todo esto yo voy a hablar en el próximo webinar. Entonces, esto es un webinar trampa. Tenéis que escuchar el próximo. Entonces, espero contar con la asistencia vuestra para el próximo webinar que vamos a trabajar esto. Y estaría bien para el próximo webinar que tengáis apuntados vuestros hábitos y si queréis también escribir a la derecha aquí para que vayamos hablando de esto. Hacer la cosa de manera práctica. Bueno, y luego después, en el tercer webinar, vamos a hablar de hacer planificar mi salud vocal. Es decir, os voy a contar cómo coger todo lo que hablamos y meterlo en mi vida de una manera natural, de una manera que pueda hacerlo. Yo a mis pacientes les enseño ejercicios que se pueden hacer en el metro, que se puede hacer en clase, entonces no os preocupéis que claro, hay que adaptarse a tu vida y no, mira, ay, tú tienes una hoja con 20 ejercicios para hacer. No, es que esto no entra en mi vida. La cosa debe entrar en tu vida. Entonces, la idea es esta. Os invito a que inscreváis en los próximos webinars y refuerzo, este webinar está siendo grabado, luego vais a recibir el enlace que podéis escucharlo otra vez para recordar cosas. Y os doy las gracias por escuchar, por estar ahí. Cualquier duda, pues si entráis en la página JML Voice, también podéis tener, allí están mis contactos, email y todo esto por si queréis más informaciones. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar. Tenemos que cuidar nuestra voz, tenemos que tener una voz sana, una voz que es un abrazo sonoro, ¿no? Que la gente tenga ganas de seguir escuchándonos. Y cualquier duda, me escribís. Nos vemos en el próximo webinar que va a ser en el 24 de octubre. Muchísimas gracias a todos y os veo en octubre.